se sienten en mi cuerpo y sé que Vamos a entrar al campo de la epistemología para poder explicarnos la percepción de la realidad. En mi obra Yoguismo retomamos el punto epistemológico porque es muy necesario para tener un enfoque de la realidad y tener varios enfoques de la realidad al mismo tiempo. Tenemos que decir que la epistemología es una teoría de conocimiento y esa teoría de conocimiento está directamente relacionado cómo nosotros conocemos, cómo surge el conocimiento en el ser humano. Y entonces inicialmente el sujeto A tiene su estructura mental, cómo observa la realidad. En cambio, otra persona B tiene su propia estructura mental, a pesar que los dos estuvieran observando el mismo objeto. Y entonces, por lo tanto, esta estructura mental corresponde a la estructura de cada uno de nosotros. Sin embargo, la epistemología ha abarcado otros campos, como el caso mismo de la filosofía de la ciencia, que gracias a autores como Gastón Bachelard surge ese por qué y para qué de la ciencia. Y ya más adelante, por los años 60, surge el maestre Reynaud de la Ferrière con su filosofía del saber, un campo epistemológico que todavía está en el campo de la investigación, que aflorará seguramente en este siglo XXI una epistemología como la filosofía del saber. Y entonces, por ello, es muy necesario para percibir la realidad adecuadamente, tener cada uno de nosotros un cambio fisiológico inicialmente, como ya le hemos mencionado, que con todas las disciplinas de las asanas, la gimnasia psicofísica, la buena alimentación, la respiración, la relajación, puedes cambiar tu forma de observar desde el punto fisiológico. Ahora falta la parte mental del ser humano. Y entonces en esa parte mental entramos a una serie de responsabilidades que tenemos que asumir. Y la primera responsabilidad es aprender a hablar adecuadamente. Cuando nosotros no hablamos adecuadamente, la estructura mental también está fallando en el ser humano, porque la mente se reeduca por la forma de hablar de cada uno de nosotros. Por eso que el lenguaje es la expresión del pensamiento y pues tenemos que manifestar pues que en este campo mental existe dentro del mundo psicoterapéutico lo que se llama la proyección. La proyección es un campo que muchas personas lo realizan inconscientemente, constantemente. Y hay tres formas de proyectar. Primeramente, cuando tú echas la culpa a alguien de lo que te pasa a ti. Entonces siempre estás echando la culpa a alguien. Entonces no reeducas tu pensamiento. Por ejemplo, se da el caso que dos personas se van en un automóvil, uno le da el rayo al otro y pueden ser pareja y llegan al trabajo y entonces uno le echa la culpa al otro diciendo, por tu culpa llegué tarde, cuando en realidad los dos son responsables. Y entonces esa forma de expresión de echarle la culpa a alguien y no responsabilizarte de ti, esto hace que tú no tengas responsabilidad. Y entonces el primer paso para una verdadera percepción de la realidad es que tú te responsabilices de ti mismo primeramente. Y así tenemos otra forma de proyectarse cuando hablas en forma general. Generalmente las parejas cuando se pelean, dicen la mujer, los hombres no sirven para nada. Y cuando se pelea y el varón se queda solo, dice las mujeres no sirven para nada. Y entonces, por lo tanto, nadie sirve aquí en este mundo. No es así, no es así. Responsabilízate de lo que tú quieres hablar. Si es Juan que te engañó y tú eres mujer, di Juan no sirve para nada. No todos los hombres no sirven para nada. Y entonces tienes que poner la parte de la singularidad en tu expresión, no generalizar. Y así tenemos otra forma de expresión cuando generalmente hablamos en tercera persona. ¿Cuántas veces, y lamentablemente se da en Latinoamérica en especial, porque en el mundo inglés probablemente sea menor por el uso de los verbos,
que se hace en el inglés en primera persona y segunda persona con mayor frecuencia que en tercera persona. Y entonces tú sales del metro o sales del bus y entonces dices, comentando a los demás, ya ves, en ese transporte a uno lo aplastan, cuando deberías decir tú, a mí me aplastan. Y entonces estos errores de la proyección, estos errores de comunicación que tenemos, va causando un pensamiento irresponsable en el ser humano. Por ejemplo, para terminar, que manifestara la maestra Arita, pues que ella es mexicana y puede darnos diferentes versiones aquí en México, cómo se da esa parte proyectiva. Aquí también nosotros tenemos una razón de cómo las personas se despiden, ¿no? Y dicen, por ejemplo, en México, mañana nos vemos si Dios quiere. Y si no quiere Dios, no nos vemos entonces. Entonces le echas la culpa a Dios para verte mañana con una persona. Y entonces eso se llama proyección, falta de responsabilidad. Y son costumbres sociales, son costumbres sociales. Maestra Araceli, díganos por favor aquí las costumbres mexicanas, ¿qué ha observado de esta proyección en el mundo sociológico? Pues sí, es muy común echarle la culpa al otro, es muy común decir y echarle la culpa también a Dios. Si Dios quiere nos vemos, si Dios nos lo permite voy a estar sana y voy a ir a trabajar, si Dios permite esto. Entonces queremos echarle toda la responsabilidad a Dios de lo bueno y de lo malo. Entonces el individuo tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender, yo tengo que aprender a responsabilizarme de cada uno de nuestros actos. Y es por ello que en nuestro mundo latinoamericano surge una irresponsabilidad en la forma de hablar y sociológicamente se da eso. Entonces tenemos que ahora poco a poco a restablecer esta parte de la responsabilidad. Pero también esto tiene que ver con una falsa religiosidad, ¿no? Como darle el primer lugar a Dios en todo. Pero también es como echarle la responsabilidad a Dios en todo, así como al diablo de echarle la culpa de todo lo malo, de lo que nos pasa también. Sí, es así. Y recuerdo una conferencia del maestro Reynald de la Ferriere, cuando llegó a Nueva York, y estaban reunidos muchos grupos esotéricos y mucho público en general, y él comienza su conferencia con estas palabras. Dice, Dios no es bueno. Y muchas personas empezaron a pararse de los asientos, porque dirían pues que va a hablar este sujeto, ¿no? Y al poco rato, después de 10 segundos, dijo, tampoco es malo. Dios simplemente es. El hombre es el que observa lo bueno y lo malo. Y entonces nosotros tenemos que responsabilizarnos de lo que hacemos, de lo bueno y de lo malo. También, por ejemplo, muchas instituciones inclusive hacen la culpa de que un Machu Picchu, un Teotihuacán, un Chichén Itzá los construyeron los platillos voladores. Cuando nosotros no podemos responsabilizar ni siquiera de lo bueno que hemos hecho, y nuestros antecesores lo han fabricado o lo han realizado así. Indudablemente, probablemente hemos perdido muchas facultades como seres humanos por una tergiversación misma de la raza humana. Sin embargo, eso que existe aquí, no, los seres humanos hemos tenido que participar. Entonces, por lo tanto, responsabilicémonos de lo que es bueno y de lo que es malo. Ese es el primer cambio para tener una verdadera percepción de la realidad desde el campo mental. Un campo mental que realmente está muy deteriorado y que tenemos ahora que aprender a hablar, aprender a comunicarnos con responsabilidad. ¿Qué te parece, maestra Araceli, de hablar, comunicándonos con responsabilidad? Maravilloso. Yo creo que la comunicación tiene mucho que ver en todas las relaciones intra e interpersonales. Si nosotros tratáramos de comunicarnos adecuadamente, yo creo que el mundo sería diferente, ¿no? Y tratar de entender también al otro, como en actitud receptora también. Así es. Esa parte de la comunicación debe ser de A a B y de B a A, con responsabilidad. Entonces, yo antes de terminar, antes de irnos a corte, yo les pido por favor que cuando alguien te diga, te hable en tercera persona o te generalice algo,
o también quiera responsabilizar algo de lo que hace, pregúntale nada más. Si te dice mañana nos vemos si Dios quiere, pregúntale, ¿Y ¿tú quieres que nos veamos? ¿No? Así como un médico le decía pues a una señora que le había curado, le había sanado, y la señora le dice, gracias a Dios que me curé, y el médico le va a decir, gracias a mí, señora, porque yo fui la que la curé, Dios no la vi en ningún momento. Y es cierto, tratamos de echar la culpa, responsabilidad a alguien que realmente no existe y no está en ese instante. Y por lo tanto, esa comunicación va dañando la relación entre los seres humanos cuando es sin responsabilidad. Vamos al corte y regresamos dentro de un ratito. Muchas gracias.